Vivir sin miedo, Manual del Triunfo, de Lorenzo Campi, capítulo número 3, continuación. Fobias. Las fobias son trastornos emocionales y psicológicos que producen miedo o rechazo irracional o desproporcionado a una cosa o situación, aunque algunas de las más conocidas serían aracnofobia, a las arañas, claustrofobia, a los espacios cerrados, acrofobia, a las alturas, agorafobia, a las multitudes. La lista es más larga, más de 500 fobias tipificadas, así que si quieres escudarte en algo para justificar tu patología, puedes ir al sitio http://www.fobias.net. Allí encontrarás una definición detallada de cada fobia y el tipo de persona que las padecen. ¿Por qué es relevante esto? Se estima que en los Estados Unidos el 13% de la población sufre de algún tipo de fobia. Peor aún, la Organización Mundial de la Salud afirma que el 25% de la población mundial sufre de algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Para el año 2020, la OMS considera que las enfermedades mentales serán la primera causa de discapacidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que las dos causas primarias son ansiedad y depresión. Entonces ya nos vamos acercando porque estas estadísticas son relevantes al tema de este libro. La ansiedad se define como un estado de inquietud e inseguridad, es decir, miedo. La depresión tiene varias definiciones, pero si se identifican la tristeza, la pérdida de intereses y la incapacidad de visualizar el futuro. Esta última es una versión quizás algo velada del miedo de seguir adelante y de enfrentar una vida que parece abrumarnos. Entonces, si ponemos demasiado científicos, se nos hace evidente de que el miedo subyace en los problemas de la salud mental en el mundo de hoy. Así llegamos al por qué nos resulta relevante hablar de las fobias y de los miedos como la camisa de fuerza más ceñida contra los sueños de cualquier persona. Al leer la lista de fobias en el sitio web que mencioné, pensabas, Dios mío, todos podemos tener nuestra propia fobia e incluso personalizarla si las combinamos entre sí. Y lo que quiero comunicar aquí es que esta sociedad altamente tecnológica, mercantilista y deshumanizada en que nos está tocando vivir, nos brinda tantas opciones que puedes incluso inventarte cualquier excusa para padecer de alguna fobia y ser tipificado y considerado como minusválido. Pero si lo que quieres es trascender tus miedos, sigue leyendo. Nuestra percepción de nosotros mismos determina nuestro comportamiento. Si creemos que somos criaturas pequeñas, limitadas, inadecuadas, tenderemos a comportarnos de esa manera. Y la energía que irradiemos reflejará esa creencia, no importa lo que hagamos. Si pensamos que somos criaturas magníficas, con una abundancia infinita de amor y de capacidad de dar, entenderemos a conducirnos de esa manera y la energía que nos rodea reflejará nuestro estado de conciencia. Las emociones básicas juegan un papel protagonista a lo largo de nuestra vida. Son los conductos a través de los cuales manifestamos la situación en la que se encuentra nuestro estado de ánimo. Nuria Jabaloy, psicóloga y oncóloga del Hospital Quirón de Torrevieja, nos explica cuáles son las funciones y cómo se manifiesta en cada uno de nuestros sentimientos. Amor. Función. Gracias al amor creamos nuestros vínculos afectivos desde el nacimiento, necesarios para el crecimiento emocional sano. También gracias a esta emoción elegimos a nuestra pareja para formar una familia. Localización en el cuerpo. Este sentimiento no se localiza solamente como solemos imaginar en el corazón. Al estar enamorado, todo nuestro cuerpo se convierte en un escaparate en el que se muestran los cambios químicos que se producen
a nivel interno. Algunos de estos cambios son mayor nivel de endomorfinas, reducción en los niveles de cortisol, incremento de la producción de dopamina, oxitocina, norepinefrina, aumento de los niveles de estrógenos y liberación de melatonina. Canal de expresión. Gracias al incremento de la producción de dopamina, oxitocina y norepinefrina, nos vamos a sentir mucho más felices y a gusto con nosotros mismos y vamos a valorar más las pequeñas cosas de la vida. Los beneficios para la salud son múltiples. Se produce una mejora en nuestras defensas, disminuyen los niveles de estrés, desciende el riesgo de enfermedades cardiovasculares, rejuvenece nuestra piel, nos da vitalidad para estar más guapos y aumenta nuestra autoestima. Rabia. Si nos manifestamos rabia, tiende a acumularse. Por lo general, las mujeres tienen más problemas para exteriorizarla que los hombres, ya que en el caso del sexo femenino está peor visto manifestar este tipo de emociones, afirma Jabaloyes. Al final, la decisión es nuestra. Si es cierto que vivimos en un mundo condicionado, si es cierto que hay razones que sobran para perder la cordura, si es cierto que a menudo la sociedad y los medios de comunicación ejercen una gran presión para que seamos de cierta forma y luzcamos de otra forma y tengamos ciertos bienes y vivamos ciertas conductas, pero siempre seguimos teniendo el don divino de elegir. El libre albedrío es algo que acompaña al ser humano en todas las circunstancias. Hasta en las situaciones más crueles, el ser humano puede aún elegir cómo reaccionar ante su entorno, y eso, amigo lector, es invalorable. No es lo que te pesa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Por eso rescato el libre albedrío como trampolín para no sucumbir ante la omnipresente tentación de declararnos fóbicos y vivir el miedo y renunciar a posibilidades que, si bien pueden ser arduas, siempre conllevan grandes enseñanzas y gratificaciones. El amor es una manera de ganar, una vibración triunfante y atractiva. Si pensamos que el éxito es difícil, entonces para nosotros lo será. El éxito en la vida no tiene por qué conllevar ninguna tensión negativa. A menudo le digo a mis pacientes, mientras más arduo es el camino, más gratificante es el destino. Y lo más irónico de esa máxima es que casi siempre cuando finalmente llegas al destino, sientes la satisfacción del logro, pero también te das cuenta de que lo más interesante de la experiencia fue precisamente haber transitado el camino de todas sus vicisitudes, en todas sus trampas, en todas sus sorpresas. Función. Este sentimiento nos ayuda a adaptarnos y a proteger lo que es nuestro. Localización en el cuerpo. La rabia se suele acumular en la tripa o en el pecho. En muchas ocasiones también en brazos y piernas, ya que nos ayuda a ir en contra a quien nos genera esta emoción o a quien nos hace daño. Explica. Canal de expresión. Según explica el especialista, muchas veces pagamos nuestra ira contenida con quien más confianza tengo y con quien menos se lo merece. Antes de proceder a esto, recomienda hacer deporte como boxeo, zumba y body combat, ya que nos ayudará a que el nivel de rabia disminuya y a ser más asertivo con los demás. Alegría. Función. Esta emoción nos ayuda a ser más creativos y a la vez tiene mucho que ver con la existencia de la especie humana. Localización en el cuerpo. Se trata de una activación general en todo el cuerpo que provoca que no podamos estar quietos. Canal de expresión. Los más pequeños, al no estar socializados, son grandes amigos de cómo expresar la alegría en estado puro. Es decir, cuando un niño está contento, se pone a bailar y a reír sin importarle lo que piensen los que están a su alrededor, señala la psicóloga. Parece que se nos permite estar más contentos que tristes. Por eso, expresar y compartir la alegría no suele generar ningún problema. Al contrario que la tristeza se supone una preocupación en los que nos rodean, afirma. Tristeza. Función.
Es la emoción que nos ayuda a reparar las pérdidas. La tristeza está constantemente presente en nuestra vida. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo parte de nuestra vida y los cambios se suceden de manera progresiva en el transcurso de nuestra existencia. Es un sentimiento necesario para vivir y para poder afrontar aquello que nos viene de frente. Localización en el cuerpo. Lo ubicamos en el pecho o en el corazón y en ocasiones tenemos la sensación de respirar con dificultad. Canal de expresión. Este sentimiento lo podemos manifestar a través del llanto. Cuando estamos en este estado tendemos a escribir o a realizar actividades que nos ayudan a desahogarnos. Miedo. Función. La principal función del miedo es la de la protección. Gracias al miedo sentimos que una situación es amenazante y el cuerpo instintivamente se pone a nuestro servicio. Localización en el cuerpo. Esta emoción por lo general tiende a paralizarnos. Los síntomas provocados por el miedo suelen ser taquicardia, sudoración, palpitación, boca seca, temblores. El cuerpo se pone a nuestro servicio cuando estamos expuestos al peligro. Canal de expresión. Se manifiesta mediante una actitud paralizante que provoca confusión y huida. El miedo se mide en la escala del 0 al 10. La experta afirma que todos tenemos miedos y que además es bueno sentir miedo hacia ciertas cosas, aunque alerta que padecer miedo de intensidad 10 puede llevar a convertirse en un grave problema, ya que a ese nivel estaríamos hablando de un ataque de pánico, por lo que mantenerlo de 4 a 6 es lo más adecuado. Es primordial reconocer y exteriorizar estas 5 emociones, ya que gracias a estas 2 premisas aprenderemos a gestionarlas de manera adecuada. Misantropía. Además de todas las fobias habidas y por haber, existe una que tal vez le engloba a todas y es la fobia a los demás. Paradójicamente, esta fobia está basada en el egoísmo. Al que padece esta horrible fobia llamada misantropía, le hablaré de forma dura y directa. ¿Alguna vez has abierto la ventana? ¿Has mirado a través de ella y te has fijado en algo realmente curioso? En la calle hay personas, gente, sí, vidas humanas como la tuya, personas que sienten y padecen, que tienen preocupaciones. No solo son seres despreciables que tú ves, si esos seres humanos corruptos y malas personas, no. Esa es tu visión del mundo, tu excusa para no relacionarte, tu excusa para no fallarte. Es la fobia de la vida que te hace ver una realidad paralela y ficticia que no es real. La gente que tiene miedo a la vida suele quejarse de todo. Se queja de esto, de lo otro, de las personas. Es realmente curioso. Alguien que se queja tanto debería ser porque él es perfecto, ¿no? Es decir, si tú te quejas de los demás seres humanos, es porque tú eres perfecto, ¿verdad? Eres sociable, haces deporte, viajas y tienes una vida muy rica y sana, rodeado de gente que te ama y adora. ¿Alguien en el sano juicio piensa que alguien así podría tener miedo a la vida? La misantropía viene de la realidad por egoísmo, por verse solo a uno mismo. Es que estoy gordo, es que no tengo amigos, soy un inútil y los demás. Es simplemente encontrar una forma de motivarte por la desgracia ajena, pero que a la larga te generará problemas, porque si te tienes que alegrar por tu vida fijándote en las personas a las que les va mal, es que te estás deshumanizando. No sé si entiendes la gravedad de que te sientas feliz viendo a las personas que les va mal y triste cuando les va mejor que a ti. ¿Eres consciente del pensamiento psicópata que plantea esta forma de ver al mundo? ¿Es posible que a alguien no le coja miedo a la vida si solo piensa en sí mismo? Para eliminar el miedo a la vida tienes que ver las cosas con perspectiva. El ser o no mejor persona no se basa en qué eres o lo que haces, sino cómo te comportas con los demás y el mundo. ¿Y sabes lo más curioso? Normalmente cuando se supera el miedo a la vida, comienzas a conseguir cosas increíbles en tu vida, porque va muy relacionado. Todos los que se quejan y culpan a la sociedad con frases de este país se jodió, por eso estamos como estamos, son precisamente los que hacen que el país vaya mal. Es decir, en realidad se están criticando a sí mismos
porque los que realmente levantan un país, los que no tienen miedo a la vida, son los que no se quejan y simplemente actúan. El miedo al éxito. Las dos preguntas cardinales que tenemos que formularnos como seres humanos es la de quiénes somos y cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra misión, cuál es la identidad y el sentido de nuestra vida. Es preciso que nos hagamos estas preguntas una y otra vez hasta que sintamos con certeza que sabemos a qué hemos venido a este mundo. La respuesta a la primera pregunta, ¿quién eres?, siempre involucra en historia, lo que haces, tus logros, tus estudios, etc. Recientemente participé en una conferencia a distancia con Sri Bhagavan, un avatar espiritual de la India y el fundador de Honest University, un sitio dedicado a despertar la conciencia de la humanidad. Él decía que la respuesta a la pregunta ¿quién eres? Tendrá tantas respuestas como hay habitantes en el planeta, y así debe ser. Sin embargo, su reflexión es la respuesta que tú das a ti mismo, cambia a diario. Por eso y por ende no eres, estás siendo. Y es hermoso que esta respuesta es que está anclada en el momento presente, y eso prácticamente no deja lugar al miedo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿a qué viniste?, paso a ofrecerte una aproximación a las muchas posibilidades de responderla. Las tradiciones budistas e hinduistas lo llaman Dharma. Tener un buen Dharma es tener un buen propósito, una buena intención de vida. El adiestramiento del Dharma es el método supremo para mejorar la calidad de vida. Y esto no solo depende del progreso material, sino también de que cultivemos paz y felicidad en nuestro interior. Cuando hablamos del Dharma nos encontramos que todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás. Para que nuestra vida tenga propósito hay que encontrar un Dharma y consagrarnos a él. Y cuando logramos mezclar ese talento único con el ayudar a los demás, ocurre un gran júbilo del espíritu. Somos seres únicos con talentos únicos y con una forma única de expresarlos. Y todo esto a su vez con necesidades únicas. Al unirse estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento. Se produce la bendición de la abundancia. Al expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades, se crea la abundancia sin límites. Lo contrario es ir por ahí dando tumbos mientras la vida pasa, y lamentablemente esa zona gris es donde habita la mayor parte de la humanidad. Elizabeth Gilbert, la autora del libro exitoso Come, Reza y Llama, comentada en una conferencia TDE, que había decidido rescatar la creencia de la civilización grecorromana, donde el genio creativo de las personas dedicadas a las profesiones creativas como el arte, la música, la escritura, provenía de un espíritu superior. Gilbert explicaba que de esta forma ella había logrado superar el miedo de que sus libros no gustaran y no estuvieran a la altura anterior. Me pareció válido su subterfugio. En septiembre del 2013 leí la historia de Patrick McConaughey, un joven programador norteamericano que un día quiso dar la oportunidad de sacar de la calle a un vagabundo. Aquel joven se acercó a Leo, un vagabundo que vivía a menudo en el camino del trabajo, y le dio dos opciones para elegir. Por un lado, podía coger $100 y por otro lado, podía enseñarle a programar códigos para desarrollar aplicaciones, en cuyo caso colaborarían los dos. El vagabundo escogió la segunda opción y todos los medios de comunicación hablaron de ello. De hecho, la publicidad de la historia ya hacía que la aplicación fuera todo un éxito, y por tanto esta historia tenía todos los ingredientes para hablar de un antes y un después de un vagabundo convertido en un emprendedor y probablemente en un millonario. Y efectivamente, la aplicación tuvo mucho éxito y generó ingresos, pero Leo seguía durmiendo en el banco del parque donde McConaughey lo encontró. Leo tenía acceso al dinero, pero nunca llegó a tocarlo. En mayo del 2014, McConaughey dijo en una entrevista a Business Insider, una revista de negocios, que Leo debía encontrar la forma de abrirse una cuenta bancaria
o similar para poder pasar el dinero que le correspondía, pero que si en un año no lo hacía, se vería obligado a donar ese dinero. Ese había sido el acuerdo. La fecha límite pasó y varios medios de comunicación contactaron con ambos emprendedores para ver sus progresos. Matt Conlogue sigue siendo un ejecutivo y emprendedor de éxito, mientras que Leo sigue siendo un vagabundo. La aplicación que crearon ya está muriendo y Leo ya no quiere seguir creando aplicaciones. De vez en cuando coge algún trabajo ocasional de soldador. Cuando le preguntaron a Leo el por qué no había seguido, por qué no quería seguir, Leo respondió: la vida, porque usted ya sabe, la vida, las cosas que hay que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y lo cierto es que Leo no tiene mucho que hacer salvo estar mendigando en el parque. Es el miedo al éxito. Muchos psicólogos han hablado de este tipo de problemas que parece más común de lo que pensamos. Fue Abraham Maslow, el pionero de la psicología transpersonal, quien llamó a esto el complejo de Sonaz, refiriéndose al miedo de nuestra propia grandeza, miedo a hacer cambios en nuestra vida, aunque estos cambios sean para mejor. Aunque en una explicación más convencional podríamos decir que las personas somos capaces de acostumbrarnos a lo malo hasta que nos empieza a gustar y se convierte en nuestra zona de confort. No es el primer caso de intentar sacar a una persona de la extrema pobreza, ayudarla y encontrarse con que realmente esa persona no tiene ganas de salir de ella. Por lo general, un vagabundo es una persona que lleva la vida que él mismo ha provocado y una gran mayoría de ellos ya no quieren abandonarla. En cambio, una persona sin hogar es alguien que se ha visto en una situación por un revés de la vida y está deseando volver a su anterior vida o que alguien le ayude para mejorar. Digamos que en este caso, la persona sin hogar es un vagabundo temporal y creo que podemos sacar de esta moraleja de esta historia, y es que sabiendo que en el miedo al éxito, el miedo a nuestra propia grandeza es una realidad que existe al menos en la parte extremadamente baja de la sociedad. Estamos seguros de que no somos víctimas de este complejo cuando tenemos un proyecto en mente y no lo realizamos, y si realmente no es el miedo al fracaso lo que nos impide pasar a la acción, y es precisamente todo lo contrario, el miedo al éxito o el miedo a abandonar nuestra zona de confort, es cuestión de pensarlo. En este caso, Leo tuvo la oportunidad de salir de una vida que debería odiar, pero no decidió aprovechar la oportunidad que probablemente muchas personas están deseando que se la den. Del mismo modo queda demostrado que una persona al despertar una mañana, independientemente de cuál sea su situación, ese día pudiera decidir ser otra completamente distinta, aprender cosas nuevas, aspirar a algo más. Pero para ello hay que dejar atrás los actos y pensamientos que nos metieron en la zona de confort de la rara vez queremos salir. Los problemas profesionales, la familia, el tiempo, las responsabilidades de la empresa, la economía, todos estos factores pudieran influir de manera negativa en nuestros planes de vida. Sin embargo, todas son excusas que se esconden tras un factor, el miedo. El temor ha sido el factor más determinante en paralizar la vida del que lo siente. Estos miedos provocan que las personas no arriesguen y no asuman la responsabilidad de querer alcanzar lo que tanto anhelan. Por desgracia, siempre está el temor por encima de los objetivos. ¿Cómo afecta el miedo a nuestro desarrollo profesional? Pocos son los que se dicen exitosos, aunque hay muchos con grandes ideas. Por ejemplo, la idea de crear un teléfono inteligente que fuera amigable con el usuario era exclusiva de Steve Jobs. Decenas de intelectuales y compañías trabajaban tras ese objetivo. La realidad es que solo uno se atrevió a desafiar los estándares de lo conocido. Otro ejemplo claro es aquellos que arriesgan y obtienen mayor ganancia y reconocimiento. Es el caso de Facebook. La idea de crear una red social donde la gente interactuara
que no era exclusiva de Mark Zuckerberg. Antes de esta red social existía la idea de HI5, MySpace, Friendster o Twenty. La diferencia entre estas y Facebook fue la capacidad de hacer negocios. Entonces, ¿qué es lo que nos prohíbe dar el paso determinante para concluir nuestra idea? La ciencia de la felicidad nos permite entender que los factores externos no son los únicos que determinan que seas exitoso o no. La realidad es que estos factores nos pueden dar felicidad de manera momentánea. No sabemos por dónde buscar, por dónde ir, y eso nos prohíbe encontrar el sentido de la vida. Estamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Para ello, regreso a la necesidad de cambiar de guión de vida preguntándome: ¿qué quiero que suceda con mi vida? ¿A qué quiero ir? ¿Y qué rumbo debo tomar? Si sabemos que se escucha fácil, pero no puede ser más complicado de lo que parece. He aquí algunos consejos que puedan ayudarte a definir el guión de tu vida. 1. Define prioridades. Es muy común que todo parezca importante, pero la realidad es que pocas cosas son prioridad. Asegúrate de realizar una lista que te permita analizar de manera objetiva las prioridades de cada componente de tu vida. Pon en la lista trabajo, dinero, felicidad, familia, ejercicio, educación, espiritualidad y salud. Al lado de ellos los objetivos y prioridades de cada uno. Esto te ayudará a delimitar. 2. Define los problemas subyacentes. Aquí hablo de pretextos y postergación. Es importante que definas cuáles son las cosas que te limitan a atender cada componente de tu vida, desde la parte económica hasta la emocional y de las capacidades. Sé objetivo y realista. 3. Ten voluntad de ser feliz. Sabemos que existen factores que pueden evitar el cumplir tus sueños. Sin embargo, entiende que este es menor de tus males. Cuando alguien está convencido de lo que desea, sabe cómo y por dónde empezar. Date la oportunidad de ser feliz. No tienes que ver toda la escalera. Solo da el primer paso. Avanzar hacia el éxito, la importancia de crecer. El enemigo del éxito es el temor, porque lo intentas y lo abandonas. Las personas que verdaderamente quieren el éxito son personas con mucha energía que están dispuestas a encontrarlo a través del proceso de ensayo y error. Thomas Alva Edison hizo más de 1000 intentos fallidos para lograr la bombilla de larga duración. ¿Qué habría pasado si él se hubiera desanimado en el intento 999? Quién sabe, tal vez nuestras vidas serían diferentes, pero el hecho es que continuó hasta que lo consiguió. La tenacidad es un rasgo de la resiliencia que se desarrolló mediante el ejercicio de la fuerza de voluntad. Lo primero que hay que entender es que el fracaso no es un problema particular del sujeto, sino del rol que desempeña. Es decir, no es que tengas algo que te imposibilite hacer las cosas bien, sino es una falla de desempeño de ese rol. Tiene solución y tú puedes modificarlo. Para hacerlo tienes que creértelo. Muchas veces te ha dicho que no puedes hacerlo o que no sirves para ello. Ahora piensas, ¿cómo me perjudica hablar de mí? Para ser exitoso debes creer que puedes serlo. Esta es la primera regla para ser candidato al éxito personal y profesional. Quítate la idea de que no lo lograrás y siembra pensamientos positivos. Verás que las cosas mucho más sencillas. Ante la importancia de creer, el autor le brindó algunas creencias positivas que debemos poner en práctica. Cuando fracaso, no soy yo quien falla, sino la situación que elegí. Por lo tanto, no tengo que sentirme frustrado y debo elegir de nuevo. Siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Debo seguir buscándola. Una persona igual que yo está buscando ser feliz y resolver sus problemas. Por lo tanto, mis problemas no son mayores que los de los demás. La vida es una oportunidad para ser mejor cada día, lo que significa que cometeré errores en el camino. Mi pasado y mi futuro son insignificantes comparado con todo lo que yo todavía debo hacer. Si tengo consideración con los demás, la gente con la que me relaciono me tratará mejor.